El Ministerio Conéctate a Jesús y Clases Privadas TISU presentan la serie Feliz para siempre, con 3 temas. Un solo mensaje. 1. La Biblia al día. 2. Ser semejante a Jesús. Y 3. La formación del nuevo creyente. El mensaje. En las huellas de Jesús. Como puentes entre Dios y la humanidad. Introducción al método cuatrimensional, la aplicación teopráctica integral. El método cuatrimensional es la herramienta esencial para el creyente que busca la santificación integral, superando la fe superficial que solo se queda en la teoría. Este método transforma el texto bíblico en una hoja de ruta de 365 días al analizar la palabra a través de 4 pasos progresivos, culminando en la misión teopráctica. Punto 1. Observación. ¿Qué dice el texto? Propósito. Este es el paso fundacional, donde la mente actúa como una cámara objetiva. Detalle clave. Implica leer y aislar los hechos reales y los datos brutos del pasaje sin interpretación previa. Se busca responder con exactitud. ¿Qué está escrito? ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? La fe debe basarse en la verdad literal antes de cualquier análisis subjetivo. Punto 2. Interpretación. ¿Qué significa el texto? Propósito. Aquí se busca el significado profundo, el principio eterno detrás del suceso. Detalle clave. Se indaga la intención divina y el propósito redentor del pasaje. Se responde, ¿cuál es la verdad eterna que se revela? Esto nos permite comprender el texto en el contexto del gran conflicto y la historia de la salvación, teología, lejos de la aplicación superficial. Punto 3. Aplicación. ¿Qué quiere Dios que haga con esto? Propósito. Este es el puente crucial entre el conocimiento o interpretación y la acción teopráctica. La aplicación debe ser integral y consciente. Detalle clave. La verdad se desglosa y aterriza en las 4 dimensiones del ser humano, forzando al creyente a la obediencia práctica y a superar sus deficiencias. Dimensión mental. ¿Cómo cambia mi pensamiento, mi filtro y mi discernimiento? Luchas de mente contra mente. Dimensión emocional. ¿Cómo afecta mi relación con Dios y con el prójimo? Paz, perdón, eliminación del resentimiento. Dimensión física. ¿Qué acción o disciplina debo establecer en mi cuerpo? Tiempo o recursos, reposo, dieta, prioridades. Dimensión espiritual. ¿Cómo mantengo la conexión y el progreso constante en mi fe? Punto 4. Teopráctica/misión. ¿Qué me enseña de Dios y mi misión? Propósito. El paso final, donde el estudio se convierte en el estandarte y la guerra santa. Detalle clave. Se resume el impacto del texto en 2 grandes áreas. Teología acerca de Dios. ¿Qué atributos de Dios o juez, sustentador, preservador, perfeccionador, me revela este pasaje? Misión, mi rol, cómo me transforma esta verdad en un puente que lleva a otros a Cristo, cómo se convierte mi vida en el testimonio visible estandarte, que hace que mi separación del mundo sea más y más nítida. Este método asegura que el estudio no solo ilumine la mente, sino que transforme el carácter y potencie la misión del creyente en el gran conflicto. Gracias, hermana Elvira, por esta magistral introducción. El Ministerio Conéctate a Jesús y Clases Privadas TISU presentan Nuestro Pacto con Dios. Nuestro pacto solemne con Dios, el compromiso del nuevo ser. Basados en el poder de la gracia justificadora que nos ha dado el nacimiento espiritual, yo, nombre del creyente, me presento ante Dios Padre, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Santificador, para sellar este pacto. Hacer de toda verdad en todas sus dimensiones, física, mental, emocional y espiritual, de parte de Dios, una realidad práctica e integral en mi vida todos los días, desde las primeras horas en la madrugada hasta que regrese a descansar, los 7 días de las 52 semanas del año 2026. Y rompimiento total, muerte al mundo al revés, lección 7 y Génesis 7. Yo rompo toda relación con Satanás y sus instrumentos. Habiendo pasado por la crisis del parto, nacimiento espiritual, hago la declaración de guerra al mundo de la corrupción. Génesis 6, y juro. Frases bomba. No vuelvo a ser esclavo del pecado. Acción de Noé. Entraré en el arca de la obediencia. Génesis 7. Sabiendo que el Señor es quien cierra la puerta y garantiza mi preservación, no mi fuerza. 2. La disciplina de la gestación integral. Lecciones 3, 4, 5. Como un ser nacido de nuevo que busca la santificación, trimestres y 2, 3,
Disciplinaré mis 4 dimensiones. Dimensión mental, estructura y quickening. Usaré mi mente para edificar el esqueleto doctrinal de la verdad. Lección 3. Aplicaré el filtro de Filipenses 4:8 para desechar la basura y evitar la esclavitud de las filosofías mundanas. Frases bomba. El corazón es el óvulo, la palabra es el esperma y el Espíritu Santo es el fecundador. Dimensión emocional, relación y paz. Profundizaré mi conexión íntima con Jesús. Lección 4, permitiendo que su paz y gozo transformen mi corazón. Rechazaré el fratricidio de Caín y practicaré el perdón y la paciencia de Jesús con Pedro diariamente. Dimensión física, implantación y prioridad. Mantendré la disciplina física, reposo, dieta, tiempo, como testimonio de que Cristo es el administrador de mi vida. Rechazaré las prioridades de Demetrio, amor al dinero, para seguir las prioridades de Moisés. Lección 6. 3. Compromiso final hacia la misión. Lección 7 y trimestre 4. Mi vida no es solo para mi salvación, sino para el testimonio. Mi misión. Seré un puente que conecta a otros con el poder de la resurrección, usando mi vida ordenada como una advertencia visible contra el mundo al revés. La garantía. Confío en que, al mantener la lealtad a este voto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cooperarán para que mi puerta de comunicación con el cielo permanezca abierta e inquebrantable. Con este compromiso, sello mi santificación y avanzo en las huellas de Jesús. Firma del creyente. El ministerio Conéctate a Jesús presenta oración de renovación del pacto diario con Jesús. Escuchemos. Plegaria demostrativa, fidelidad al pacto de la nueva vida. Tema central, el poder del Señor para sostener a su pueblo en el nuevo nacimiento, 7 días. Invocación y agradecimiento, fundamento Padre Celestial, Señor soberano y Hijo de hombre, Daniel 7, 13-14, venimos a ti con gozo por la obra de la recreación que has iniciado en cientos de corazones. Te agradecemos por la vida de cada persona en esta lista, desde Anete Bonilla hasta Walter González, desde el niño Ediel Méndez Tampa hasta los pastores y los líderes de tu iglesia. Tu palabra, nuestro único fundamento, nos dice que tu nombre está sobre todo nombre, Filipenses 2, 9-11. Por eso, hoy declaramos que tu autoridad se extiende sobre cada uno de estos pactantes. Petición central, fortaleza y conexión diaria, el cumplimiento Señor Jesús, Mesías ungido y profeta. Este grupo ha hecho un pacto de fidelidad para caminar conectados a Jesús cada día de la semana. Por tu gracia, dales la fuerza, como se la diste a la hermana Winifred Ramsey de Thomas, para permanecer firmes. Que ni la duda, Satanás, ni la distracción del mundo los separe de ti. Volver a nacer. Aprovecha los próximos 7 días para hacer real la promesa de la nueva vida en cada uno de ellos. Que el fuego purificador, Malaquías 3, 2, obre en su corazón, separando lo vil de lo precioso. Estudio y oración. Danos la disciplina de estudiar tu palabra diariamente, tal como Margarita de Martínez y Eneida Concepción buscan. Intercesión específica, la aplicación en la iglesia y familia. Te presentamos a todos los que han renovado su compromiso en la iglesia de Ciudad Radial y la iglesia de Villa Zaita, incluyendo a la familia Castillo, el niño Moisés Rodríguez y Neidelín Caballero. Te rogamos por las familias. El Ministerio Conéctate a Jesús y Clases Privadas Tisú presentan 1. La Biblia al día. Génesis 9. El mensaje. En las huellas de Jesús. Como puentes entre Dios y la humanidad. Escuchemos. Aquí tienes una redacción narrativa de Génesis capítulo 9, continua, sin numeración de versículos, fiel al mensaje bíblico y adecuada para lectura devocional, enseñanza o proclamación pública. Génesis 9, redacción narrativa. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo que fueran fecundos, que se multiplicaran y llenaran nuevamente la tierra. Declaró que el temor y el respeto hacia el ser humano estarían sobre todos los animales de la tierra, sobre las aves del cielo, sobre todo lo que se mueve en el suelo y sobre los peces del mar, todos quedarían bajo la autoridad del hombre.
Dios permitió que todo lo que vive y se mueve sirviera de alimento, así como antes había dado las plantas verdes. Sin embargo, estableció un límite claro: no debían comer carne con su vida, es decir, con su sangre. También afirmó que demandaría cuenta de la vida humana, tanto a los animales como a los hombres, porque el ser humano fue creado a imagen de Dios. Por eso, quien derramare sangre humana, por otro ser humano su sangre sería derramada. Dios reafirmó su bendición, llamándolos nuevamente a multiplicarse y a poblar la tierra. Luego habló a Noé y a sus hijos para establecer un pacto solemne, no solo con ellos, sino con todos sus descendientes y con todo ser viviente que había salido del arca, aves, animales domésticos y bestias de la tierra. Prometió que nunca más volvería a destruir toda carne por medio de un diluvio, ni habría otro cataclismo semejante para devastar la tierra. Como señal visible y permanente de ese pacto, Dios puso su arco en las nubes. Dijo que cada vez que apareciera el arco en el cielo, Él recordaría su pacto eterno con toda criatura viviente. El arco sería un recordatorio de que las aguas no volverían a convertirse en un diluvio para destruir toda vida. Así quedó establecido el pacto eterno entre Dios y toda la creación. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. De ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió del vino, se embriagó y quedó descubierto dentro de su tienda. Cam, al ver la desnudez de su padre, salió y se lo contó a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás para cubrir a su padre sin mirar su desnudez. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que había sucedido, pronunció palabras proféticas. Declaró que Canaán sería siervo de siervos de sus hermanos. Bendijo al Señor, Dios de Sem, y declaró que Canaán le serviría. También bendijo a Jafet, diciendo que Dios lo engrandecería y que habitaría en las tiendas de Sem, y que Canaán sería su siervo. Después del diluvio, Noé vivió muchos años más, y al final de su vida murió habiendo completado una larga. Conectar Génesis 9 con Génesis 8 como una sola unidad temática. Excelente decisión. Génesis 8 y 9 no son dos historias separadas, sino un solo mensaje progresivo: Dios restaura, Dios renueva y Dios establece un pacto para la vida. Aquí tienes la conexión temática unificada, clara, pedagógica y lista para enseñanza, predicación o grabación. Génesis 8-9 del juicio a la restauración, el Dios que salva, renueva y pacta, idea central. Después del juicio viene la restauración. Después del silencio, Dios habla. Después del arca, comienza la misión. Génesis 8 muestra cómo Dios restaura la vida. Génesis 9 revela cómo Dios establece el marco espiritual y moral para sostener esa vida. Ambos capítulos juntos enseñan que la salvación no termina cuando baja el agua, sino cuando Dios forma un pacto que redefine cómo se vive. 1. Génesis 8 Dios restaura la vida. Dios recuerda, limpia y da un nuevo comienzo. El capítulo 8 inicia con una frase cargada de esperanza. Dios se acordó de Noé. Esto no significa que Dios hubiera olvidado, sino que llega el momento de actuar. 3 movimientos clave en Génesis 8. A. Dios detiene el juicio. Las aguas comienzan a descender. El viento de Dios sopla sobre la tierra, evocando la creación original. La destrucción no es el último acto de Dios. 1. Mensaje clave: el juicio de Dios siempre tiene un límite, su misericordia, no. B. Dios prueba el tiempo del nuevo comienzo. Noé espera. Envía el cuervo. Envía la paloma. Espera nuevamente. No se mueve por emoción, sino por discernimiento y obediencia. 2. Mensaje clave: el nuevo comienzo requiere paciencia y sensibilidad espiritual. C. Dios recibe adoración antes de dar instrucciones. Noé sale del arca y lo primero que hace no es construir una ciudad, ni sembrar, sino adorar. Dios responde aceptando el sacrificio y promete en su corazón no volver a destruir la tierra como lo había hecho. 3. Mensaje clave: la adoración correcta precede a la bendición duradera. 2. Génesis 9 Dios establece el marco para la vida. Dios bendice, ordena y pacta. Si Génesis 8 es restauración, Génesis 9 es responsabilidad. 3 énfasis fundamentales. A. Dios renueva la misión humana. Las mismas palabras dadas a Adán se repiten. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra.
El pecado no canceló el propósito original de Dios. 1. Mensaje clave: la misión continúa aún después del fracaso humano. B. Dios afirma la dignidad de la vida humana. Dios establece un principio absoluto. La vida humana es sagrada porque el ser humano fue creado a imagen de Dios. Aquí se coloca el fundamento moral de la sociedad humana. 2. Mensaje clave: la vida vale porque refleja a Dios. C. Dios establece un pacto eterno. Dios hace un pacto unilateral, no condicionado al comportamiento humano. El arco en las nubes no es para que el hombre recuerde, sino para que Dios recuerde su promesa. 3. Mensaje clave: la estabilidad del mundo descansa en la fidelidad de Dios, no en la perfección humana. 3. La unidad temática, del arca al pacto. Redacción narrativa para vídeo. Cuando las puertas del arca se abrieron, no solo terminó un diluvio. Comenzó una nueva etapa en la relación entre Dios y la humanidad. Génesis capítulo 8 nos muestra a un Dios que restaura la vida. Las aguas retroceden, la tierra vuelve a respirar, y la creación, silenciosa por meses, empieza otra vez a latir. Noé no sale corriendo a reconstruir el mundo. Primero levanta un altar. Antes de cualquier proyecto humano, hay un acto de adoración. Antes de avanzar, hay gratitud. Pero Dios no se detiene ahí. Génesis capítulo 9 nos revela que la restauración no es suficiente si no hay dirección. Por eso, después de salvar a Noé del juicio, Dios le entrega algo más profundo que una promesa. Le entrega un marco para vivir. La vida debe ser respetada. La misión debe continuar. La humanidad vuelve a multiplicarse, no para repetir los errores del pasado, sino para caminar bajo un nuevo entendimiento. Del arca al pacto hay un puente claro. El arca representa la salvación. El pacto representa la responsabilidad. En el arca, Dios preserva la vida. En el pacto, Dios protege la vida. En Génesis 8, Dios actúa, detiene las aguas, renueva la tierra, acepta la adoración. En Génesis 9, Dios habla, bendice, establece principios y promete fidelidad eterna. El arco en las nubes aparece entonces como señal visible de esta transición. Ya no es una historia de destrucción, sino de esperanza. No es un recordatorio del castigo, sino de la gracia. Dios coloca su arco en el cielo como diciendo, la estabilidad del mundo no depende de ustedes, depende de mí. Así, Génesis 8 y 9 forman una sola historia. No son dos capítulos separados, sino un mismo mensaje progresivo. Dios salva y luego envía. Dios restaura y luego confía. Del arca al pacto, Dios nos enseña que la salvación no termina cuando el peligro pasa, sino cuando aprendemos a vivir como personas transformadas, con propósito, misión y esperanza. Saludos a todos. En nuestro segundo tema del día vamos a estudiar y analizar el devocional Ser semejante a Jesús. Escrito por Elena G. de White. Para este día el título es Levantar el estandarte a medida que arrecia el gran conflicto, 17 de diciembre. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Segunda de Corintios 13, 8, 9. Dios ha señalado apóstoles, pastores, evangelistas y maestros para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. Dios declara a su pueblo, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Segunda de Corintios 3, 9. Debe haber un progreso constante. Paso a paso sus seguidores deben hacer senderos rectos para sus pies, no sea que lo que es cojo salga fuera del camino. Los que trabajan para Dios deben actuar inteligentemente para superar sus propias deficiencias y glorificar al Señor Dios de Israel estando en la luz, trabajando en la luz del sol de justicia. Así llevarán a la Iglesia hacia adelante, hacia arriba y hacia el cielo, haciendo que su separación del mundo sea más y más nítida. A medida que asemejan su carácter al del modelo divino, los hombres y las mujeres no protegerán su propia dignidad personal. Con un interés celoso, vigilante, lleno de amor y consagrado, protegerán los santos intereses de la Iglesia del mal que amenaza enturbiar y oscurecer la gloria que Dios se propone que brille a través de ella. Verán que los planes de Satanás no tienen lugar ni apoyo en ella, pues la Iglesia no estimula una actitud que busca las faltas, la chismografía,
la maledicencia y la acusación de los hermanos, pues esas cosas la debilitarían y la derribarían. Nunca habrá un tiempo en la historia de la Iglesia de Dios cuando el obrero de Dios pueda cruzarse de brazos y estarse cómodo, diciendo, todo es paz y seguridad. Es entonces cuando sobreviene la repentina destrucción. Todas las cosas pueden estar avanzando en medio de una prosperidad aparente, pero Satanás está completamente despierto, y estudia y consulta con sus malos ángeles otra forma de ataque por medio de la cual pueda tener éxito. El conflicto se hará más y más severo por parte de Satanás, porque él es movido por un poder de abajo. A medida que la obra del pueblo de Dios avance con energía santificada e irresistible, implantando el estandarte de la justicia de Cristo en la Iglesia, movida por un poder que procede del trono de Dios, el gran conflicto se irá haciendo cada vez más severo, y cada vez más determinado. La mente se opondrá a la mente, los planes a los planes, los principios de origen celestial a los principios de Satanás. La verdad en sus diferentes fases estará en conflicto con el error en sus formas siempre cambiantes y progresivas, las que, si fuera posible, engañarán a los mismos escogidos. Testimonios para los ministros, páginas 413 y 414. Gracias, hermana Elvira. Saludos, hermano José Moreno. Es un privilegio analizar este profundo devocional. Levantar el estandarte a medida que arrecia el gran conflicto, a la luz del método teopráctico integral que hemos estado utilizando. Este texto de Elena G. de White consolida la necesidad de la santificación después del nacimiento espiritual, lecciones 1 a 7, enfocándola en la misión y el conflicto. Aplicaremos la enseñanza a las 4 dimensiones para entender cómo el obrero de Dios debe actuar inteligentemente. Análisis teopráctico, el gran conflicto y el estandarte, 2 Corintios 13, 8 y 9. Punto 1. Observación. ¿Qué dice el texto? Propósito divino. Dios ha dispuesto apóstoles, pastores, evangelistas y maestros para la perfección de los santos. El objetivo es la unidad de la fe y la edificación del cuerpo de Cristo. La Iglesia y el obrero. La Iglesia es labranza de Dios, edificio de Dios. El progreso debe ser constante. Los seguidores deben hacer senderos rectos para sus pies. Los obreros deben superar sus propias deficiencias. El conflicto se hará más y más severo por parte de Satanás. La destrucción sobreviene cuando se dice, todo es paz y seguridad. Habrá oposición de mente contra mente, planes contra planes. El estandarte, la obra de Dios debe avanzar con energía santificada e irresistible, implantando el estandarte de la justicia de Cristo en la Iglesia. Protección de la Iglesia. Los creyentes no deben proteger su propia dignidad, sino los santos intereses de la Iglesia. La Iglesia no debe estimular la búsqueda de faltas, la chismografía o la acusación de los hermanos. Punto 2. Interpretación. ¿Qué significa el texto? Perfección y edificación. La perfección no es la ausencia de errores, sino el alineamiento constante con la verdad. La unidad se logra cuando todos se someten al modelo divino, Jesús, y a la verdad, la palabra. El peligro de la paz. La sensación de todo es paz y seguridad es la mayor trampa del enemigo. La vida del creyente es una guerra continua, gran conflicto. La pasividad es la derrota. El estandarte, levantar el estandarte de la justicia de Cristo significa que la santificación visible y práctica es la única arma efectiva contra el error. La obediencia y el carácter son nuestra bandera. La justicia de la Iglesia. La Iglesia solo puede reflejar la gloria de Dios y elimina las armas internas de Satanás, el chisme y la actitud de buscar faltas. La defensa de la Iglesia exige la humildad personal, no proteger su propia dignidad personal. Saludos a todos. Punto 3. Aplicación teopráctica integral, el llamado a la perfección y la guerra contra el mal. El devocional, levantar el estandarte a medida que arrecia el gran conflicto, nos llama a la acción inmediata, pues nunca habrá un tiempo para cruzarse de brazos diciendo, todo es paz y seguridad. La aplicación de este texto exige una obra inteligente para avanzar la Iglesia hacia adelante, hacia arriba y hacia el cielo. Y aplicación en la dimensión mental. El conflicto inminente será de mente contra mente, planes contra planes. Esto exige que el creyente supere sus propias deficiencias y trabaje inteligentemente. La aplicación mental es clara, la verdad, en sus diferentes fases, estará en conflicto con el error en sus formas siempre cambiantes y progresivas. Por lo tanto, debemos orar por nuestra propia perfección y la de los demás, asegurando que nuestro conocimiento y principios sean de origen celestial para no ser engañados. 2. Aplicación en la dimensión emocional.
La aplicación emocional se centra en la protección de la Iglesia, no en la defensa del ego. Los hombres y mujeres que asemejan su carácter al modelo divino no protegerán su propia dignidad personal. Debemos cultivar un interés celoso, vigilante, lleno de amor y consagrado para proteger los santos intereses de la Iglesia. Esto significa que con urgencia, debemos evitar estimular o apoyar la búsqueda de faltas, la chismografía, la maledicencia y la acusación de los hermanos, pues son las herramientas de Satanás para debilitar y derribar el cuerpo de Cristo. 3. Aplicación en la dimensión física. La fe debe manifestarse con disciplina tangible. El progreso debe ser constante, es imperativo hacer senderos rectos para nuestros pies para que lo que es cojo no salga del camino. La aplicación física es trabajar con energía santificada e irresistible y actuar en la luz del sol de justicia. Esto asegura que nuestra labor física sea un testimonio que lleva a la Iglesia hacia adelante y que hace que nuestra separación del mundo sea más y más nítida. 4. Aplicación en la dimensión espiritual. La obra espiritual es la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. Somos la labranza de Dios, edificio de Dios. La aplicación espiritual es implantar el estandarte de la justicia de Cristo en la Iglesia, movidos por un poder que procede del trono de Dios. Este es el único acto de fe que se opone al enemigo, que es movido por un poder de abajo. Gracias, hermana Elvira. Punto 4. Teopráctica y misión. ¿Qué me enseña de Dios y mi misión? Teología. Acerca de Dios, Dios es el gran estratega y el perfeccionador. Él provee la estructura, apóstoles, pastores, para la perfección de los santos. Su plan no es la paz temporal, sino la victoria final de la verdad. Misión. Mi misión es doble. Interna. Edificación, asegurar que mi vida sea una labranza y un edificio que avanza hacia adelante, hacia arriba y hacia el cielo. Externa. Estandarte, convertirme en el estandarte viviente de la justicia de Cristo, haciendo que mi separación del mundo sea más y más nítida. Debo actuar inteligentemente para implantar esa justicia en la Iglesia y en mi entorno. Conclusión teopráctica. El devocional es un llamado a la madurez teopráctica. El creyente que ha nacido de nuevo no puede descansar. Debe entrar en el conflicto. Génesis 7. La única defensa contra las tácticas cambiantes de Satanás es la santificación integral, una mente firmemente cimentada en la verdad, un corazón que irradia amor y protección fraternal, y una vida física ordenada y llena de energía santificada para levantar el estandarte de la justicia de Cristo. A continuación el tema 3. La guía de la Biblia para el nuevo creyente con los miembros de la mesa redonda, la hermana Rosa Palomeque, el centurión César Reyes, el maestro Moreno y sus invitados. Adelante, hermanos y amigos.